Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de A4 Networks. Este nuevo mes he decidido hablar sobre las guerras más desastrosas de la historia. Y esta semana he decidido hablar sobre las cruzadas, la guerra religiosa más desastrosa de todas. Hubo muchas cruzadas durante el siglo que duraron, pero voy a hablar de las tres principales: la primera cruzada, la segunda cruzada y la tercera cruzada. Sí, los nombres que ponen hoy en día. La primera cruzada comenzó en el siglo XII. Lo que ocurrió aquí fue que el Papa Urbano II se le ocurrió la grandiosa idea de inventarse una magnífica historia. Él llegó y dijo que Dios le había dicho, sí, que fueran y masacraran y mataran a todos los musulmanes, porque como muchos de ustedes sabrán, y si no pues les voy a contar, los musulmanes tenían el control sobre la ciudad de Jerusalén, en donde Jesús había sido crucificado. Entonces tenía un gran valor sentimental para los cruzados, para los religiosos cristianos. Entonces él llegó y dijo frente a una audiencia de un montón de personas que el que fuera a la guerra contra esos bárbaros sería perdonado de todos sus pecados y que si moría en combate iría al cielo. Como en ese momento todos pensaban en una muerte inminente, lo que más deseaban era ir al cielo. Entonces se generó una inmensa cruzada, que fue con lo que todo empezó. Este primer ejército cruzado, dirigido por tres generales, Godofredo, Balduino y Bohemundo, era un ejército de una gran cantidad de hombres, pero, aunque tenían armas, no sabían cómo usarlas y no tenían suficiente equipamiento. O sea, eran muchos, pero con muy malos recursos. Entonces, la mayoría de los musulmanes se reían de ellos pensando que no iban a poder hacer nada. Cuando llegó la hora de la verdad y los cruzados tuvieron que enfrentarse por primera vez a los musulmanes, bueno, pues los cruzados ganaron y consiguieron 3 ciudades de ese contorno, acercándose hacia Jerusalén. Los musulmanes, temiendo su final, decidieron ponerse las pilas, digámoslo así, y empezaron a prepararse para el combate. Uno de los combates más esperados por todos, el de la defensa de Jerusalén. Finalmente, en 1099, 13.000 cruzados, menos de un cuarto de los que habían salido de Europa, habían logrado llegar a Jerusalén. En un año ya habían logrado llegar a la ciudad en la que se habían propuesto a llegar. Todos los musulmanes estaban listos, y los cruzados también. Lo que pasaría después sería obra del destino. Con unas maderas que habían encontrado cerca de la ciudad, los cruzados construyeron 2 torres de asedio y se prepararon para rodearla. Una atacó por el suroeste y la otra por el noreste. Una de ellas fue quemada y la otra, dirigida por Godofredo, fue llevada durante 1 hora en la oscuridad hasta la parte peor defendida de la muralla de Jerusalén. Después no pudieron hacer nada los musulmanes para poder evitar que se metieran a su muralla. Los musulmanes huyeron, mientras que los cristianos y los cruzados por fin tomaron control sobre Jerusalén. La segunda cruzada fue de hecho muy corta. Los musulmanes decidieron atacar Jerusalén para recuperarla y volver a tenerla bajo su poder. Después de haber asediado la ciudad durante mucho tiempo, los cruzados pidieron refuerzos y entonces se generó la segunda cruzada. Esta segunda cruzada, cuando llegó a Jerusalén, ya Jerusalén estaba en manos musulmanas y la segunda cruzada fue totalmente destruida, lo que terminó con la
como se dice, expectativa de que las cruzadas eran indestructibles. La tercera cruzada, igual que la primera, empezó por una completa estupidez. Balduino, el general ya previamente mencionado, había sido nombrado el rey de Jerusalén, pero resulta que le dio lepra. Él estaba muy enfermo y entonces pasó a su cuñado para que fuera el rey. Y él, muy pendejamente, rompió la tregua que habían hecho con los comerciantes musulmanes y se puso a atacar las caravanas comerciales, que obviamente no estaban para nada preparadas para un combate. Aparte que no llevaban nada ilegal ni cosas por ese estilo. Entonces Saladino, que era el jefe musulmán de esa época, decidió utilizar esta iniciativa para atacarlos y así tomar control sobre pues, la ciudad sagrada. Y así fue como empezó la tercera cruzada. La primera batalla con la que se decidió el verdadero fundamento de la tercera cruzada fue la de Gia. Es una pradera cerca de Jerusalén. Lo que ocurrió aquí fue que el rey cruzado, muy pendejamente, más pendejamente que antes, se puso a sacar a todos y cada uno de los soldados de las fortalezas y a enviarlos al combate. Los musulmanes los emboscaron, los asesinaron y acabaron con todos y cada uno de los soldados, y el rey fue capturado. Entonces todas las fortalezas de la zona ya no tenían nadie que las protegiera. Entonces la mayoría del imperio cayó de nuevo en manos musulmanas. Al ver la derrota, los ejércitos cruzados decidieron juntarse, creando a dos nuevos generales, Federico Barbarroja y Ricardo I, que después sería recordado como Ricardo Corazón de León. Federico Barbarroja murió antes de poder enfrentarse al enemigo, por lo que Ricardo I terminó siendo el general al mando de toda la tercera cruzada. Como él sabía que se iban a necesitar una gran cantidad de armamento y de buena calidad, decidió vender cada pueblo, cada ciudad, cada castillo que él tuviera para poder comprar el mejor armamento que existiera en esa época. Dicen que si hubiera podido, hubiera vendido la tierra. Como el rey musulmán se dio cuenta de que ya el rey no era ningún problema, decidió liberarlo y encargarse de Ricardo I. Su error fue dejar al rey porque él recuperó las fuerzas que habían escapado del combate de Said y logró reunirlas para atacar una vez más. Cuando el rey musulmán se dio cuenta, envió sus tropas al combate. Y cuando él se enteró, Ricardo Corazón de León también lo había hecho. Y todos terminaron reuniéndose en el mismo lugar. Al ver ambos generales la destreza de cada uno, terminaron temiéndose entre sí. Entonces se decidió un acuerdo. Jerusalén podría ser visitada por tanto musulmanes como cristianos, y la guerra se terminó. Después de un siglo, por fin Jerusalén estaba tanto en manos cristianas como en manos musulmanas. Y bueno, ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si dan like, comentan o lo comparten, se les agradecerá. Y los espero la próxima semana en A4 Networks. Que tengan una buena tarde.